alumnos, el día de hoy vamos a abarcar el aprendizaje de la poesía con el método de aula invertida en el curso de didáctica de la literatura. Los integrantes somos Alderete Espinosa Edith Caterine, quien les habla, Carguancho Morales Eico Rosa, Salazar Chumpe José Carlos y Ceballos Guadalupe Martín. Continuamos. Bien, la presentación. En el presente trabajo entenderemos el aprendizaje de la poesía y cómo se puede desarrollar en una clase de aula invertida. Esta mecánica apoya a que el estudiante mejore su capacidad reflexiva e interpretativa, ¿no? Así como también creativa. Esto va a permitir un acercamiento a la sensibilidad que tienen los estudiantes en su interior. Además, veremos o descubriremos el papel educativo que tiene la poesía. Continuamos. Bien, el índice. Estos son los contenidos que vamos a ir abarcando dentro de esta exposición, ¿no? La introducción, el capítulo 1, que es aprendizaje de la poesía, el capítulo 2, que dice método de aula invertida, el capítulo 3, en donde estaremos realizando una sesión de aprendizaje, y las conclusiones, referencias y anexos. Continuamos. Bien, la introducción. El objetivo del presente trabajo es facilitar información sobre cómo se puede desarrollar el aprendizaje de la poesía atendiendo a la reflexión, creatividad e interpretación, teniendo como medio el método de aula invertida, el cual consiste en la interacción con las herramientas del entorno virtual, reduciendo el tiempo introductorio o teórico y reforzando el aprendizaje significativo. El trabajo se divide en 3 capítulos. El primer capítulo estaremos desarrollando el aprendizaje de la poesía en el aula. En el segundo capítulo se explica en qué se basa este método de aula invertida. Y por último, desarrollaremos una sesión de aprendizaje donde los alumnos realizarán actividades empleando el conocimiento aprendido en la teoría brindada. La importancia del tema a desarrollar radica en su efectividad, ¿no? En una sesión de clase, llevándolos a los alumnos a reflexionar y próximamente, ¿no? Vamos a obtener estudiantes con una mejor capacidad interpretativa. Para ello, los integrantes del grupo realizaremos una sesión en base al tema investigado, empleando el método y las TIC como medio para la enseñanza de la poesía en la escuela. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el capítulo 1. El aprendizaje de la poesía. Primero vamos a hablar sobre las definiciones básicas, después la comunicación poética en las escuelas, el papel educativo de la poesía, las orientaciones didácticas de los maestros, los objetivos de la enseñanza de la poesía y por último, la creación poética. ¿Qué es el aprendizaje? Las definiciones básicas. ¿Qué es el aprendizaje? Bueno, según Echais, el aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales significativas con sentido. Esto quiere decir que el aprendizaje se da a través de un seguimiento, ¿no? Se desarrolla a base de lo que sería nuestro contexto, a base de lo que está sucediendo en nuestra realidad, nuestras vivencias. Por eso dice representaciones personales significativas, porque el hecho de que sea algo vivencial va a tomar alguna importancia. Es muy importante lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Ahí lo vamos a ver. La poesía. Bueno, la poesía, según Paz, citado por Álvarez 2013, nos dice que la palabra poética jamás es completamente de este mundo. Siempre nos lleva más allá, a otras tierras, a otros cielos, a otras verdades. Aquí Paz nos está tratando de hablar de que la poesía es mucho más que esta realidad, por así decirlo. Nos habla de la imaginación, de la creación. Según Álvarez 2013 nos dice que la poesía no es un lugar del conocimiento, sino un lugar para conocer la realidad con preguntas que van más allá de la configuración lógica. Página 227. Bueno, ahora vamos a hablar el papel educativo de la poesía. El papel educativo de la poesía. Bueno, para hablar del papel educativo de la poesía, dice, según Ruiz, 1999, dice, la poesía, bien se lea, se escuche, se escriba,
o se recite, desempeña un importante papel educativo desde sus dimensiones, que son comunicativa, lingüística, lúdica, estética, cultural y social. Son 6 dimensiones las que nos presenta acá, las que dice lo siguiente, que nos parecen claves a la hora de fundamentar una didáctica de la misma. Esta didáctica lo que se propone es desarrollar en los alumnos capacidades que están estrechamente vinculadas a estas dimensiones ya mencionadas, o sea, las dimensiones lúdicas, estéticas, culturales, sociales y lingüísticas. Bueno, para hablar del papel, su papel educativo de la poesía, tenemos que decir lo siguiente, que esta poesía nos abre a una experiencia estética, ¿no? Esto quiere decir que la poesía es expresada, nos abre lo que es la recepción estética, es entendida como una experiencia gratificante y estrechante, ¿no? Después tenemos lo que es la poesía nos permite acceder a una forma de conocimiento diferente. Esto quiere decir que la poesía nos va a proporcionar una forma de conocimiento que no surge de una comprensión intelectual de la realidad. De hecho, sino el sentimiento de estar implicado en ella vincula una belleza del lenguaje. Ya el lenguaje aquí va a ser diferente, ¿no? Ya no es el lenguaje tal cual lo conocemos o es el lenguaje cotidiano que utilizamos. Por último, tenemos lo que es la poesía enriquece nuestra capacidad del uso del lenguaje. La poesía es un género de discurso que está libre de lo que es las restricciones lingüísticas, ¿no? Lo que impone toda situación de comunicación, permitiéndonos por ello acceder a un uso del lenguaje distinto a la vida ordinaria. Como ya había mencionado, el lenguaje va a ser distinto al que utilizamos diariamente o a lo cotidiano, ¿no? Bueno, también podemos decir que la poesía no es producto, puede decir que no es complejo, por así decirlo, sino se pueden encontrar muchos ejemplos. No debemos acomplejar mucho lo que es el entendimiento o el lenguaje poético en sí, sino vamos a ver que hay una calidad poética con una sencillez en el cambio léxico, morfosintáctico y simbólico y que se puede utilizar o trabajar en instituciones educativas, ¿no? También tenemos que decir que la poesía es, por tanto, un instrumento de análisis e interpretación. Al igual que la música, las lecturas, todo, la poesía es un instrumento de análisis e interpretación, que es ambigua, si bien es ambigua, lo que la favorece es la variedad de interpretaciones, porque a partir de un poema puede haber diversas interpretaciones, ¿no? Y también va a estar presente lo que es la creatividad, ¿no? Para realizar una poesía. Es motivadora, ya que estimula y desarrolla la imaginación y la creatividad, como les dije, porque a la vez incentiva lo que es defender y dar un significado y aparte dar un significado, ¿no? Ya. También va a reflejar la cultura, porque si bien sabemos, la poesía se da en diferentes países, ¿no? En diferentes culturas. Y no, esta poesía va a reflejar esas culturas, ¿no? También ofrece un mensaje, lo que es interiorizado y fuertemente subjetivo. Y esto lo vamos a ver muy presente, ¿no? Va a crear va a ser creado desde una perspectiva personalista. Eso quiere decir que la poesía va a ser creado desde la perspectiva de uno, ¿no? Desde el poeta, de qué es lo que siente, qué es lo que percibe, qué es lo que siente, ¿no? Y que a partir de lo que siente es lo que el poeta va a crear y va a escribir, ¿no? Va a escribir un poema. También ofrece una muestra particular de expresión que hace referencia a realidades que consciente o inconsciente pueden ser demandadas por los estudiantes. Esto quiere decir que también podemos decir que la poesía es un instrumento de catalizador, ¿no? En la cual va a dejar desarrollar las competencias y estrategias. Vamos a poder desarrollar competencias y estrategias. Vamos a tocar objetivos de la enseñanza de la poesía. Pero antes de iniciar esta pequeña alineación que estamos haciendo de la exposición, vamos a entrar un ratito a Rimas y Leyendas de Becker. Hay un verso muy interesante que dice:
podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía, ¿no? Que los poetas no son necesarios para la creación de la poesía, es un intersector nada más, lo que nos quiere decir Becker, ¿no? Hemos escuchado toda nuestra vida sobre la poesía, pero muy pocas veces nos hemos preguntado cuál es ese objetivo de la enseñanza de la poesía, ¿no? Cuál es su propósito y el por qué está creado, aparte de lo estético y aparte de lo bello que trata de transmitirnos, ¿no? ¿Qué hay más al fondo? ¿No? Por eso López, 2003, nos dice, nos menciona algunos objetivos de la enseñanza de la poesía. Nos dan 3 puntos, ¿no? El primer punto nos dice comprender discursos oral y escritos, interpretándolos con una actitud crítica, expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, ¿no? Aquí nos quiere dar a entender la coherencia y la cohesión que debe haber dentro de un poema. Otro punto nos dice combinar recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos para interpretar y producir mensajes con diferentes intenciones comunicativas. Y por último, el que más me agrada, y el cual es el propósito de la poesía. Aparte arriba hemos visto la estructura, abajo hemos visto el tema creativo, la creatividad. Bueno, el tercer punto es algo muy interesante, desde mi punto de vista, que nos dice reflexionar sobre el uso de la lengua como vehículo de labores y prejuicios clasistas, racistas y sexistas, etc. Aquí nos da a entender que la poesía juzga como también admira, ¿no? La poesía puede ser bello, puede ser hermoso, estético, pero también puede juzgar y juzgar a la sociedad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Luego de haber entendido lo que vendría a ser los objetivos, recién podemos pasar a la creación poética. Para poder crear, según Meta 2011, nos dice, la lectura desde la literatura se presenta para el regodeo en la palabra, en la imagen que abre la mente hacia zonas no codificadas por el lenguaje de la ciencia. Para decirlo de un modo impreciso pero rotundo, la literatura de creación, narración o poesía pertenece al ámbito del placer más que el trabajo, ¿no? Que la creación no debe ser algo que tiene que ser algo forzoso, ¿no? Por eso ahí existe la diferencia entre poesía y poema, ¿no? Existen muchos poemas que tienen la estructura de un poema, la métrica de un poema, pero no tienen poesía. Porque la poesía tiene que transmitir algo, tiene que dar una manifestación, tiene que captar algo que está en nuestro entorno, tanto bello como también lo puede criticar, juzgar, ¿no? Pero la creación poética, más que todo, trabaja con la creatividad. Y ahí, acá lo podemos encontrar en Salas de Gabriela Mistral. Fue la primera mujer, si no me equivoco, que ganó el premio Nobel de literatura en Hispanoamérica, y nos dice un poema, La rosa. La riqueza del centro de la rosa es la riqueza de tu corazón. Desátala como ella, su ceñidura en toda su ficción. Desátale un canto o en un tremendo amor. No defiendas la rosa, te quemarás con el resplandor, ¿no? Aquí nos habla de la creatividad, que no hay que tratar que esa creatividad que sea suprimida, sino tratar de liberarlo. Porque si tú no lo liberas, te puede pasar, te quemarás en el resplandor de la rosa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, en esta parte, en este primer capítulo, podemos entender o cómo podemos enseñar como maestros la poesía en el aula. Cómo podemos inculcar a esos nuevos poetas, escritores, narradores. La poesía tiene muchos ámbitos donde se puede desarrollar. Ayuda
y lo ponemos en un plano educativo o didáctico, ayuda a reconocer sujetos, predicados, o mejor dicho, podría reconocer lo que vendría a ser artículos, adjetivos, ¿no? Y los diferentes tipos de adjetivos, ¿no? Por eso, según Espadas, 1999, nos dice, al enseñar la poesía, los maestros deben tener muy en cuenta que muchas veces las poesías atraen a los alumnos más por su rima que por su contenido. Debe comenzar a enseñarse en la escuela desde el primer curso de primaria, ¿no? Los alumnos no deben memorizar una poesía, sino cuando espontáneamente sienten el deseo de hacerlo. La recitación en público exige ciertas habilidades que algunos adquieren con mucha lentitud y dificultad. Si se les obliga a recitar cuando no estén preparados, se corre riesgo de poner en ridículo, con los consiguientes prejuicios que ellos suponen, ¿no? A veces la poesía dentro del colegio, como lo dice Espadas, está muy apegada a la memorización, lo cual debe ser erróneo, porque un poema debe sentirse, ¿no? Y cuando llega el momento, con la ayuda de la métrica, obviamente, con la ayuda de la estructura del poema, porque como le vuelvo a recalcar, hay que diferenciar entre poesía y poema, son dos cosas muy distintas, los cuales se confunden mucho en la actualidad, tanto los poetas, poetas que supuestamente son poetas porque tienen la estructura, pero no tienen lo que les falta, tratar de captar eso dentro de la sociedad, ¿no? Como, bueno, volviendo al tema de la orientación didáctica para los maestros, ¿no? Nos dice aquí que debemos orientar didácticamente a los niños y que tiene que ser desde primaria para poder ejercer más adelante, nuevos poetas. Así terminaría el primer capítulo. Muchas gracias. Ahora continuamos con el segundo capítulo, con el cual tenemos el contenido de método de aula invertida. Para ello estaremos abarcando lo que es la historia, la definición, objetivos, elementos, características, ventajas y desventajas y evaluación. En historia nos cuentan que los profesores Jonathan Bergman y Aaron Sams en el año 2007 se dieron cuenta de que la mayoría de sus alumnos, o algunos, ¿no?, que tenían problemas, X problemas, ¿no?, que no podían asistir a clases, se perdían de la teoría que es primordial, ¿no?, para el desarrollo de diversas actividades. Entonces, ellos formularon, entre ellos, ¿no?, crearon ideas de cómo podrían hacer para que los estudiantes no se perdieran ese aspecto importante de una clase. Entonces, mediante un programa, grabaron sus videos en PowerPoint, y bueno, estas eran distribuidas a los alumnos que no asistían a clases, ¿no?, y no podían por diversos motivos. Pero después de ello, con un desarrollo más amplio, ellos se dieron cuenta de que no solamente podían utilizarlo en alumnos que no podían asistir, sino también como dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, dentro de una sección. Entonces, lo que hicieron es emplear un video para enviárselo a los alumnos un día antes, para poder reducir el tiempo introductorio dentro de la clase misma que se desarrolla, ¿no? Y para verificar eso, pues se aplicaba una evaluación. La definición mediante el enfoque pedagógico. El método de aula invertida es una instrucción que se da fuera del aula. Esto basado solamente en el video que se brinda sobre la teoría. Y lo que es el tiempo presencial se abarca el desarrollo de actividades, ¿no? Este método tiene como secuencia el antes, en donde se realiza una preparación del alumno, el durante, donde se realiza la aplicación, aquí participan los docentes, el docente y el alumno, y el después, en donde se realiza fuera del aula, ¿no?, en donde los alumnos pueden compartir sus productos. El objetivo de este método
es que mediante la interacción con el entorno virtual se reduce el tiempo introductorio o teórico y se refuerza el aprendizaje significativo. Los elementos que se deben utilizar dentro de este método, como sabemos, para que se lleve a cabo es tener un ambiente flexible, en un ambiente el cual sea acogedor para el estudiante, en donde él se sienta cómodo, ¿no? Un ambiente que tenga luz o, no sé, que el espacio sea a gusto, ¿no? También debe contar con un ordenador, debido a que es por medio de esta herramienta que el alumno va a recibir la teoría o cualquier actividad que el docente le asigne. También herramientas de la web. Como ya lo mencionaba, actualmente en este contexto habíamos visto de que por diversos problemas hemos o se ha llevado la educación por medio de la plataforma Google Meet. Entonces, estas son herramientas también que se pueden utilizar o que pueden emplear los alumnos para que se reúnan en grupo o también para llevarse a cabo la misma sesión, ¿no? También se utilizan dispositivos móviles. En este caso, los dispositivos móviles sirven como una segunda opción para poder ver la clase, ¿no? En este caso, dentro del método, como ya lo mencionaba, se envía la teoría un día antes. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante fácilmente en su teléfono puede ver el video, ¿no? Y también puede ingresar a la evaluación. Características del aula invertida. Invierte los modelos tradicionales, ¿no? Como hemos visto en un modelo tradicional, la teoría se hace en el mismo día de la clase, al iniciar, y después el docente va resolviendo las dudas de muchos mediante preguntas, ¿no? Y prácticamente abarca todo el tiempo. Y los productos o actividades se las deja para la casa, ¿no? Y en ocasiones a veces algunos estudiantes no entienden, ¿no? Pero con este modelo se cambia todo ello, ¿no? Debido a que la teoría se envía un día antes y en lo que es el desarrollo se realiza en clase, vamos resolviendo las dudas de los estudiantes, ¿no? Y a su vez vamos desarrollando la actividad, ¿no? La tarea que antes era para la casa se realiza ahora en un salón de clases. También otra característica es que lo dirige un instructor experto en un tema particular, ¿no? Este método también puede ser utilizado en diversas áreas, no solamente en el área educativa, sino puede ser en una conferencia, ¿no? Y etcétera, un montón de actividades en el cual se puede desarrollar, y hacer un taller también, creo yo. También crea un ambiente de aprendizaje colaborativo. Esto más que nada se va a dar en el desarrollo, donde los estudiantes van a interactuar entre ellos y con el docente también. Pero el ambiente colaborativo, más que nada se va a dar con ellos, ¿no? Porque va a haber cosas que algunos estudiantes comprendan y otros no, ¿no? Entonces, entre ellos van a ir reforzando ese aprendizaje que tienen en sí. El profesor guía y retroalimenta, ¿no? Esta retroalimentación al aprendizaje es constante, ¿no? Ya sea que el docente lo puede hacer al inicio, pero por medio o dentro de lo que es el desarrollo de actividades también lo puede ir realizando, ¿no? Ya que algunos estudiantes a veces tienen algunas dudas. Y esto se realiza de forma personalizada. Las ventajas y desventajas. Uno, que aprenden a su propio ritmo, ¿no? Otra de las ventajas es que desarrollan nuevas habilidades. Desventajas, no permite consultar en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto referido al video, no? Por ejemplo, si bien podemos estarle mostrando al estudiante el video, pero él no puede ser capaz de decirnos o de parar y preguntar, ¿no? Pero una solución, una posible solución a esta desventaja podría ser de que el estudiante vaya apuntando los datos que no entiende y las guarde, ¿no? Como ya les mencionaba, el docente siempre va a hacer una retroalimentación al iniciar la sesión, entonces es ahí donde el estudiante podría preguntar esas dudas que tiene, ¿no? Es una posible solución nada más. Otra de las desventajas también es caer en la mecanización, ¿no? Normalmente se va a acostumbrar el estudiante quizás a ver el video, resolver la evaluación y venir a clases, ¿no? Solamente iba a estar ahí, ¿no? Y esto podríamos cambiarlo quizás cuando el estudiante requiera de más información, ¿no? Quizás él de forma autónoma va a querer
buscar más información de la que le brinde el docente, y es ahí donde quizás podemos romper esa mecanización, ¿no? La evaluación dentro del método de aula invertida. Esta se puede realizar mediante preguntas, foros y actividades, ¿no? Y estas preguntas o foros que van a, de hecho, ¿no? Los estudiantes nos van a dar una respuesta a ellos. Esta respuesta nos va a permitir que los docentes tengamos en cuenta diversos aspectos que los estudiantes no comprenden, y esto podrá ser explicado a la hora de la retroalimentación en clase. Siguiente diapositiva. Ahora abarcaremos puntos primordiales para explicar este método, ¿no? Por ejemplo, el objetivo. Según Vidal, en el año 2016, el método de aula invertida permite obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor. Constituye un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno, ¿no? Vamos a ver ahí que el alumno no lo va a hacer simplemente porque el docente se lo envía ya, ¿no? Sino simplemente si él quiere construir su conocimiento de manera autónoma, ya sea con las referencias que le brinda el docente o con las pautas o diversos temas que le vaya mencionando en la teoría, él de manera autónoma puede ir buscando información para extender su conocimiento, ¿no? Esto pues va a permitir que el alumno construya su propio aprendizaje y a su vez lo socialice y lo integre a su realidad. El aula invertida también permite que el profesor dé un tratamiento más individualizado y se espera, ¿no?, que se realice con éxito para poder abarcar lo que es todas las fases del ciclo de aprendizaje. Y de hecho, dentro de este método sí se ve ese ciclo de aprendizaje, ¿no?, el complemento y el desarrollo de todo este ciclo. Como lo mencionaba, los contenidos son enviados a partir de la plataforma que empleen, ¿no? Por ejemplo, ahora están utilizando Edmodo o otro tipo de plataforma también, ¿no?, donde fácilmente el alumno va a tener el material que es el video, ¿no?, que prácticamente abarca el contenido. Siguiente diapositiva. El aula invertida. Badía define el aula invertida como un modelo de enseñanza en el cual los alumnos aplican y practican la información que han adquirido, ¿no?, previamente por medios electrónicos sin consumir tiempo de presencialidad, y permite comprobar los resultados por medio de cuestionarios o actividades en línea. Como lo mencionaba, lo que es la práctica se va a realizar en el desarrollo. ¿Y qué va a lograr eso, no? Si bien la teoría puede ser algo primordial, pero sabemos que en la teoría sin práctica no logra un aprendizaje significativo, pero por medio de este método sí lo vamos a lograr, porque justamente la práctica o el desarrollo del producto se va a realizar con el docente, ¿no?, con el docente como mediador. Y a su vez, también nos mencionan que se realizan cuestionarios, ¿no es así? Estos cuestionarios, a su vez, a los docentes nos permite verificar que el alumno ha visto el video y también nos permite ver sus respuestas para poder realizar una buena retroalimentación. Siguiente diapositiva. La secuencia del aula invertida. Vamos a ver 3 secuencias, el antes, el durante y el después, ¿no? Y a su vez estas van a estar divididas en fases. También se le puede llamar fases, ¿no? En la primera fase lo que tenemos es fuera de clase, ¿no?, donde los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. ¿A partir de qué? De los contenidos ya enviados por el docente. La teoría y a su vez la verificabilidad, que vendría a ser lo que es las preguntas, ¿no?, que el docente le va a realizar en cuanto a la teoría que se le ha brindado, como reiteradas veces lo he mencionado, para verificar que lo haya visto y para poder realizar una buena retroalimentación. La segunda fase es el durante, y esta se realiza en clase, ¿no?, en donde los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben
la retroalimentación, ¿no? Como lo mencionaba, la retroalimentación en el proceso o en la segunda fase va a ser constante, ya sea al inicio o cuando el alumno requiera, ¿no? Porque normalmente vemos que los estudiantes quizás al hacer un paso de la actividad van a necesitar de algún consejo o de alguna retroalimentación. La última fase sería el después, en donde vamos a ver que los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje, ¿no? Aquí esto se puede realizar dentro del aula también, pero en ocasiones mayores, ¿no? Se realiza también fuera del aula o fuera de clase, en donde los estudiantes van a poder compartir sus productos, ya sea mediante las redes sociales o también a sus familiares. Siguiente diapositiva. Bien, ahora mi compañero José Carlos les va a hablar sobre las ventajas y desventajas del método. Muy bien, compañeros, continuando con la exposición, voy a mencionar las ventajas. Como todo método, siempre tiene puntos en contra y puntos a favor. En este caso es bueno y recomendable conocer los puntos en contra para ir con el tiempo perfeccionando el método. Bien, según el maestro Pico, los aspectos positivos son realmente destacables. Los docentes pueden observar las actividades desarrolladas, entender las herramientas que han usado. La interacción con la plataforma es absoluta, otorgando entendimiento al usuario, ya que todo el contenido es gráfico y audiovisual. Como bien sabemos nosotros, por los diferentes recursos que hemos utilizado, métodos, estrategias, el aprendizaje es más efectivo cuando más sentidos trabajan a la hora de obtener la información, ¿no? Esta información pasaría de manera inmediata a la memoria a largo plazo, ¿no? Donde se permanecería en el alumno. En este caso, no solo vamos a servirnos de herramientas que se puedan, información que ingrese por los ojos, también puede ser audios, ¿no? Por el oído. De esta misma forma se produce el proceso mental para poder decodificar la información y también cuando vamos a generar tal vez foros de discusión, vamos tecleando nuestras respuestas. Hay todo un trabajo y todo este trabajo que vamos a realizar por medio de los sentidos va a hacer que la información permanezca en nuestra memoria, ¿no? En este caso sería la memoria a largo plazo. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a mencionar las desventajas. Como podemos ver ahí, hay una imagen. Esta imagen muchos de nosotros lo vamos a relacionar en nuestra vida diaria, ya que aquí no le ha pasado que alguna vez ha tenido ese inconveniente. Tal vez cuando estamos en clase, sucede que se nos va internet, hay problemas con la señal, ¿no? Según Pico, hablando de accesibilidad a la plataforma, ha traído dificultades temporales para ver materiales y muestran cierta lentitud al acceder a otras pestañas, de carácter circunstancial y breve, dado que es una plataforma integral y el acceso es reiterado. ¿A qué se refiere el maestro al mencionarnos esta definición? Nos dicen que es un sistema y es global. Entonces, cuando estamos conectados nosotros a una clase y falla la conexión, todo, eh, todas las pestañas que hemos abierto, no vamos a poder acceder a estas pestañas. Entonces, basta con un error para que todo lo demás caiga, pues, por así decirlo. Al igual, cuando estamos escuchando alguna información, alguna ponencia, si hay problemas de intermitencia en el audio, nosotros no vamos a poder recibir la información de manera adecuada, ¿no? Entonces, cuando llegue la hora de nos pregunten o nos den nuestra opinión al respecto, va a ser difícil poder responder porque la información no ha llegado de manera completa. Entonces, justo lo que yo también lo relacionaba es que en la presencialidad, si tenemos esta dificultad, simplemente basta con que consultemos al compañero que está al costado, ¿no? Para poder que nos dé un alcance o qué es lo que la profesora ha dicho. Sin embargo, la desventaja apunta a que no tenemos esa posibilidad de preguntar porque todos están conectados a la clase y a quién podemos preguntar, ¿no? En ese momento. Bien. Siguiente, por favor. Ahora voy a mencionar la evaluación en el aula invertida. Pearson, citado por el Instituto Tecnológico de Monterrey 2014, nos dice que dentro del aula invertida se debe realizar actividades de aprendizaje más significativas, tales como discusiones, ejercicios, proyectos, entre otros, para propiciar colaboración entre los propios estudiantes. Bueno, él se enfoca en el punto de
de la ventaja que nos está dando el aula invertida. Este método de aula invertida nos da una ventaja del tiempo. El tiempo es valioso, ya que vamos a invertir menos tiempo en la teoría y vamos a reforzar precisamente otros aprendizajes significativos, ¿no? Como la discusión en pares, la reflexión crítica entre compañeros, o simplemente para aclarar mejor o globalizar el tema que se ha mencionado en clase.